Muy buenos días a todos. Muchas gracias, antes de nada, por estar aquí en este webinar del ciclo La Hora del Whistleblowing. Hoy tenemos canal de denuncias, 10 puntos claves para que no te engañen. ¿Qué preguntas deben hacerse las personas que tengan que implementar, las empresas que tengan que implementar un canal de denuncias de obligado cumplimiento según la Ley de Protección de Informantes antes de elegir un proveedor de canal de denuncias? Hoy vamos a analizar todos estos temas tan importantes debido a la gran oferta y demanda que hay ahora mismo con la obligatoriedad de implementar estos canales éticos. Antes de nada, les quiero explicar también un poco cómo funciona la plataforma del webinar. Ven que pueden individualizar, adaptar la plataforma a su gusto. También tienen una sección de preguntas. Por favor, esto es importante, dedicaremos 15 minutos al final de la ponencia a contestar sus preguntas. Hoy vamos a ver preguntas y respuestas, pero también pueden surgir otras preguntas que nuestros ponentes contestarán de manera rápida y eficaz. También, por supuesto, tienen materiales que pueden descargar de forma gratuita. Tenemos una guía completa de la Ley de Protección de Informantes completamente actualizada. También tenemos otra guía, otro white paper sobre cómo implementar un canal de denuncias en su empresa de manera rápida y eficaz, y un caso de estudio también que pueden descargar gratuitamente. Y también tenemos una encuesta de satisfacción que le agradecemos que la puedan contestar al finalizar el webinar. Vamos a pasar a presentar, le damos la bienvenida. En primer lugar, yo soy Reyes Jordán, Content Marketing Manager para EQS Group España, y vamos a presentar ahora a los ponentes de hoy. En primer lugar, Luis Rodríguez Soler, que es socio de Compliance. Luis es socio consultor, experto internacional con más de 30 años de experiencia en GRC, buen gobierno, riesgos, cumplimiento y compliance penal, así como prevención de blanqueo de capitales, de financiación terrorista y de fraude. Es experto en auditoría interna, en sistema financiero y múltiples sectores, habiendo desarrollado la mitad de su carrera como directivo en estas funciones en el sector financiero, y la otra mitad dirigiendo equipos en la prestación de estos servicios en las principales consultoras internacionales como Kroll, Deloitte o PwC, desarrollando un modelo propio y diferencial para la cobertura de los riesgos de cumplimiento normativo con foco penal y lucha contra el blanqueo. Es profesor de ACAMS, formador de CITCO y Cuerpos de Seguridad del Estado, y es un experto acreditado en prevención de blanqueo con más de 2 centenares de informes firmados en la materia y más de 1.500 horas impartidas en universidades, asociaciones, foros, entre otras. Claudio Interdonato, a continuación, hace el desarrollo de negocio para el sur de Europa en EQS Group. Claudio es el responsable de desarrollo de negocio y da apoyo a los socios para toda la región del sur de Europa, no solo en España, también en Francia y en Italia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocios y gestión de IT. Antes de unirse a EQS Group, Claudio ocupó puestos ejecutivos y de dirección en empresas como Ryan K. Consulting, Olympus Biotech, entre otras. Tiene una dilatada experiencia internacional y habla con fluidez inglés, español, francés e italiano. Bienvenidos a los dos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí hoy. Y pasamos ya a la agenda de hoy. Hola Claudio, Un bienvenido. gusto, Reyes, gracias. Gracias a todos y un gusto estar de vuelta en esta hora del whistleblowing. Vamos a pasar ahora a la agenda. Vamos a presentaros un poco a quien no nos conozcan todavía qué hacemos en EQS Group, no solo en España, también en el mundo, cuál es nuestra misión, nuestros valores como proveedor de canales de denuncias y de soluciones de compliance. Luego veremos la parte que expondrán tanto Claudio como Luis, 10 preguntas clave que hay que hacerse para que no te engañen, para que elijas la solución
de canal de denuncias más eficaz para su empresa. Y luego, como expliqué anteriormente, tenemos 15 minutos al final de preguntas y respuestas. EQS Group en España y en el mundo, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros valores? Primero, nos avala una experiencia de más de 20 años. Somos una compañía fundada en Alemania, en Múnich, en el año 2000 y contamos con más de 8.000 clientes alrededor del mundo de todos los sectores y tamaños. Nos diferenciamos por la transparencia. Somos un proveedor de tecnología SaaS que cotiza en la Bolsa de Frankfurt y nos basamos en la creación de transparencia y confianza ante todo. Por supuesto, la seguridad. La seguridad es clave en todos los programas de compliance, en un canal de denuncias. Tenemos competencias en la gestión y almacenamiento de datos altamente sensibles y confidenciales. Innovamos constantemente, estamos constantemente desarrollando nuevas aplicaciones para facilitar el trabajo de los compliance officer y de todos los profesionales de cumplimiento. Tenemos una solución digital también integral, que ahora también a continuación pasará a explicar Claudio, nuestro EQS Compliance Cockpit. Y tenemos una orientación clara al cliente. Estamos continuamente atendiendo las necesidades de cada empresa según todo lo que necesiten y asesorándoles con información y con formación, que esto es muy importante y también lo veremos más adelante. En España contamos con alrededor de 200 clientes, tenemos oficina central en Madrid desde el 2020 y una oficina internacional de Sales Development y Customer Success en Barcelona desde el 2021. Contamos con un equipo de unos 25 profesionales y tenemos un objetivo claro: ser líderes en el mercado de soluciones tecnológicas e integrales y seguras en el campo del compliance. Nuestras principales ventajas: tenemos muchísimas competencias en materia de compliance. ¿Por qué? Porque tenemos una red de socios, no solo de España, de todo el mundo, de expertos en compliance, expertos en gestión de riesgos y todo el tema de whistleblowing también, que nos están actualizando constantemente para desarrollar una plataforma, sistemas digitales actualizados sobre compliance. Tenemos muchas iniciativas y networking también, no solo en España, en el resto del mundo, y un conocimiento global de más de 20 años de experiencia que nos avalan. Sin más dilación, paso ya están aquí nuestros ponentes, Luis y Claudio, todo vuestro. Gracias. Muchas gracias, Reyes, por la presentación. Gracias, Claudio, por invitarme una vez más a compartir con vosotros un evento de estas características. Y, sobre todo, gracias a vosotros y vosotras al otro lado de la pantalla. Un placer volver a saludaros a algunos, saludaros por primera vez a otros. Y, bueno, yo querría comentaros también, igual que Reyes ha hecho de una forma precisa, el por qué, la necesidad de este webinar. Este webinar surgió como consecuencia de una charla con mi amigo Claudio al ver qué ocurría, ¿no? Qué ocurría en España los últimos meses, después del veintitantos de febrero, cuando se publica la ley, la esperada, ansiada ley. Bueno, pues surge, en España suele pasar esto, ¿no? Cuando sale una legislación, pues hay un boom, tanto de demanda, como ha comentado Reyes, como de oferta. Y está ocurriendo algo que creo que es ético y profesional el que hablemos de ello, ¿vale? A mí ya me conocéis muchos de vosotros, que no me corto un pelo. Además, no me corto un pelo porque soy un creyente en estos, no solo en el canal de denuncias, creo en todo lo que es el compliance bien hecho, y huyo del paper compliance. Es algo que aborrezco porque, bueno, he sido ya muchísimos años dedicándome a esto. Y como sabéis muchos que me seguís en LinkedIn, bueno, pues creo que es necesario que hablemos de... Hemos elegido 10, puede haber más, puede haber menos, pero 10. Estas 10 seguro que os van a interesar, las 10, estoy seguro. Muchas de ellas seguro que os las habéis hecho, pero quizá algunas otras no. Creo que es un número que todos recordamos, si hablamos de las 10, si hablamos de 1000, ya no, hablamos de 10. 10 cuestiones. Le hemos dado vueltas a muchas, pero creemos que son las 10 que recogen mejor qué me pregunto yo, qué tengo que preguntar, y es el enfoque de lo que queremos que os llevéis en la webinar. ¿Qué tendría yo que preguntar a un proveedor que me llame para ofrecerme un canal? Porque os tengo que decir que han proliferado en estos últimos meses más canales, más proveedores de canales que hongos después de la lluvia.
Cuidado con esto, os lo digo ya, y esta es la primera slide que os quiero compartir. Es mejor no disponer de un canal que tener uno incompleto, malo, fake, low cost, etc. Os lo digo porque se trata de información muy sensible. Un canal no es lo que pasó aquí. Sabéis que los canales de denuncias, aunque ahora parece que es una cosa moderna y nueva, datan ya de los años 90 en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y sobre todo en España cogieron cuerpo con la primera reforma del Código Penal en el año 10 y con el año 15 la segunda reforma. Ya es uno de los 6 factores eximente o atenuante para evitar la derivación de responsabilidad en la persona jurídica cuando se comete un delito que tiene esa posibilidad. Entonces, el canal ha devenido en ser, en el mundo anglosajón hay una tradición brutal, la mejor. Curiosamente, cuando está maduro, bien montado, fluye, la gente lo sabe. Y no solo los empleados, contrapartes y público en general, cuando un canal de denuncias está bien implantado en una compañía, es posiblemente la mejor vía para conocer posibles irregularidades que puedan derivar en problemas para las compañías. Por tanto, el formato que vamos a tener Claudio y yo y compartir con vosotros no va a ser un ver slides, pim, pam, sino que es pregunta-respuesta. Yo le voy a preguntar a Claudio, como si fuera ese proveedor que de hecho lo es. Nosotros con Claudio os voy a contar la historia también pequeñita. Yo llevaba 5 años buscando en España, desde la segunda reforma, un proveedor de canales que cumpliera con todos los requisitos y la gente de QS lo tiene. Esa es la primera noticia que os digo. No es marketing, es evidencias. Me centro en la realidad. Me ha costado muchísimo encontrar un canal solvente y un proveedor que esté ahí detrás, velando porque yo sea feliz y porque mis clientes, o vosotros, vosotras, seáis felices. Y estéis tranquilos, que sepáis que funciona lo que habéis comprado. Lo comparo siempre, muchos de los canales, lo siento, y si hay competencia escuchándome y se da por aludida allá a ella, es como las tiendas de los barrios, las tiendas del chino, son muy necesarias para temas low cost y nos arreglan mucho la vida en muchas cosas del día a día, pero cuando hay que hacer una inversión fuerte no son el sitio más recomendable. Con todos mis respetos a ese tipo de comercios, cuando esos comercios lo hacen en un ámbito de legalidad, que también os digo que muchos de ellos no lo hacen en un ámbito de legalidad, porque me dedico, como ha dicho Reyes, a la prevención del blanqueo de capitales. Sin más dilación, vamos a comenzar y, como os digo, será pregunta-respuesta, con lo cual ya sabéis que vais a tener 10 slides, que son las preguntas, y Claudio nos irá respondiendo y yo apostillaré en la parte que pueda si veo que a algo importante a Claudio se le ha pasado. ¿Vale? Vamos. Oye, entonces... Luis, es un gusto. Quiero comentarte que me da mucho gusto que estés aquí, que puedas compartir con nosotros la hora de whistleblowing. O sea, para nosotros eres considerado como un experto, y no solamente para nosotros, o sea, para el mercado español, cuando se habla del tema de compliance, es difícil que no pase el nombre de Luis Rodríguez Soler. Entonces nos da muchísimo gusto tenerte aquí y de poder compartir nuevamente contigo un webinario. Adelante, Luis, con tus preguntas. Ahí vamos. Muchas gracias, Claudio. Gracias. El dinamismo nos lleva y el tiempo, y no queríamos... vamos a estar, como digo, unos 45 minutos y luego tendréis un turno de respuestas. Insisto, estas preguntas han sido debatidas entre todo el equipo de QS, nuestros equipos, incluso clientes les hemos preguntado y también nos han ayudado. La primera pregunta que siempre creo que surge es, y te la pregunto, Claudio, y yo se lo preguntaría. Esto es para que vosotros también este checklist lo tengáis cuando os ofrezca alguien y os llame para ofreceros un canal. Os sugiero que preguntéis las 10 y debería cumplir las 10, tanto el canal como el protocolo de su uso. Te pregunto, Claudio, ¿garantiza seguro vuestro canal el anonimato del informante y además cumpliendo con todo lo que es la regulación relativa a protección de datos? Sí, mira, muy importante este tema de anonimato, ¿eh? Muchas veces la gente no lo tiene muy claro. ¿Por qué queremos tener denuncias anónimas? Simplemente porque en los casos de denuncias graves que pueden poner en peligro al informante o al denunciante, pues la persona no quiera su nombre. Entonces tengo que tener una forma de garantizar. Nosotros, a mí me ha gustado mucho, hablaba con una empresa, con un director general de una empresa de Norvegia, y me decía, de Suecia, perdón, y me decía, no es importante saber quién está haciendo la denuncia, pero cuál es el tema,
cuál es la denuncia, ¿no? Entonces aquí yo pienso que es un poco, nosotros queremos aprender en la empresa temas graves de la empresa. Entonces, si esto tiene que ser de forma anónima, pues que lo sea, ¿no? De todas formas, el sistema, vamos a ver después, nos va a permitir, de todas formas, comunicar con esta persona que está anónima. Pero bueno, aquí, ¿cómo garantizamos el tema anonimato? El primer tema, yo diría que es todo lo que tiene que ver con los IPs. ¿Eh? O sea, hay un trabajo interno, nosotros siempre en la comunicación aseguramos de que, de preferencia, el denunciante no haga la denuncia dentro de la empresa, porque hay firewalls y eventualmente puede haber una trazabilidad del IP. Pero de la parte del proveedor, si me haces la pregunta a mí, como EQS Group, te voy a decir que los servidores que tenemos no tracean IPs, de forma que no tengo ninguna forma de saber quién entró, cuándo y cómo. ¿Sí? Es la primera cosa. Ahora, aquí, por ejemplo, otro tema importante, por ejemplo, o sea, es cómo puedo yo comunicar una información sin que tener que usar un correo electrónico. Que decir, en el correo electrónico, por fuerza me tengo que identificar. Por más que yo haga un correo en Gmail o en Yahoo, la experiencia que tenemos nosotros es que la persona lo hace para hacer la denuncia y después va a borrar ese correo. Entonces, no hay manera de conectar con esa persona, ¿no? Y siempre tiene, de alguna forma, está traceado. Entonces, aquí lo importante es que entre un sistema en web, en una página web, que pueda registrar y que tenga esa opción de quedar anónimo y que no tenga que dar su nombre, ¿sí? Temas muy importantes. En España sabemos que nos están pidiendo también que dejemos un mensaje vocal. Pues el mensaje vocal, nosotros tenemos una herramienta que nos permite grabar un mensaje hablando y lo que vamos a hacer es que vamos a distorsionar la voz, de forma que esta persona pueda hacer un mensaje vocal de forma anónima, que no lo detectemos. Y aquí, por ejemplo, la parte de poder, decía yo, de poder comunicar, o sea, es de poner un correo dentro de la plataforma, un chat, en la que yo puedo, como responsable de recibir la denuncia, puedo hacerle más preguntas al denunciante, o el denunciante me puede mandar más información a través de un canal que podemos usar un usuario y una contraseña, pero que no sepamos quién es la persona y que podemos intercambiar. Y esto nos da la posibilidad, eventualmente, de obtener más información y quizá, a veces lo que estamos buscando es que el denunciante lo hace de forma anónima, porque tiene miedo, pero una vez que entiende que hay una investigación detrás y que tomamos esto muy a serio, lo más probable es que levante su anonimato para obtener la protección del denunciante, ¿no? Como la ley hoy de whistleblowing lo ofrece. En el tema de la RGPD, tenemos la Ley Orgánica 3 diagonal 218. Hay un apartado específico para canal de denuncia. Y aquí nos dice que debemos anonimizar. Aquí no se trata de la persona anónima, se trata de anonimizar todo dato de carácter personal que se encuentra dentro de, es decir, que la persona nos escribió y nos puso el nombre del acusado, o nos dio datos personales, que pueden ser datos que permitan de identificar a alguien. Entonces, el sistema tiene que permitir, pasado el transcurso del tiempo, que según la ley son 3 meses, de poder anonimizar esa información, ¿sí? Es decir, que el sistema tiene que permitir que borremos todos sus datos de carácter personal, manteniendo una trazabilidad, porque muy importante, tengo que mantener la integridad de la información. Entonces, es decir, que simplemente concentremos en la fase de anonimización, que eso se ha permitido, y que sepamos quién anonimizó qué, ¿sí? Ese tema es muy importante. Ahora, también viene el tema aquí de ¿qué pasa si en 6 meses, me pregunta mucho siempre, a ver, si yo lo anonimizo, ¿qué pasa si en 6 meses me cae una demanda judicial o lo que sea y tengo que yo proveer los datos? Bueno, aquí hablamos mucho de pseudo-anonimización, es decir, que yo tengo que tener la habilidad, antes de borrar los datos en mi sistema, de exportarlos fuera del canal de denuncia, en un formato que no sea lisible, que puede ser comprimido, con contraseña, ¿no? Criptado, y mantenemos esta información fuera y que eventualmente, si hay una demanda de tribunal, podemos recuperar esta información, ¿no?
hay que mantener. Entonces, toda una manera de mantener segura. Eso es muy importante. Y por último, el tema de cuando hablamos de RGPD, hablamos de almacenamiento. Y entonces es muy importante, la RGPD nos pide que los datos sean guardados dentro de la Unión Europea y que no tengamos resguardo fuera de la Unión Europea. Entonces, mucho cuidado aquí. El proveedor que vamos a utilizar, que se aseguren que sus servidores no estén en Estados Unidos, en China o en cualquier otro lugar. Sabemos que es mucho más económico a veces utilizar servidores en otros países, pero aquí sí tiene que ser servidores en la Unión Europea y que garanticen los data centers de que no hacen resguardos fuera de la Unión Europea. ¿Sí? Esto por este tema. Como no veis, sé si tú quieres agregar algo. Claudio, sí, no, muchísimas gracias por tanta precisión, pero fijaros, ya solo con una sola pregunta podríamos terminar el webinar, no es broma. Fijaros, solo con esta pregunta, que es clave, obviamente, es lo que todo el mundo preocupa, el tema de la anonimización, que sabéis que hubo un debate hace años de si anónimos sí, anónimos no, todos los seminarios eran, ¿se pueden ser anónimas las denuncias? Bueno, hubo de todo. Y la temida, como no, protección de datos, sobre todo en nuestro país, por el terrible régimen sancionador que hay. Fijaros, solo con una sola pregunta, como en el caso de EQS, Claudio nos ha podido responder con precisión qué se hace con esto. No es no te preocupes, no es no te preocupes que esto está controlado. No. Y como bien dice Claudio, por supuesto, o sea, puede ser anónimo, puede ser no anónimo, puede hacerlo. Cualquiera puede denunciar. Ya iremos luego respondiendo a las preguntas que estáis haciendo en el tablón. Lo vamos a dejar, como digo, para el final para no perder el ritmo de la ponencia. La siguiente pregunta que te hago es ¿cómo garantizas la seguridad de la información? Lo has apuntado ya un poquito en la primera pregunta. ¿Cómo garantiza EQS la seguridad de la información? No solo ya el emisor de la información, el receptor, etcétera, sino, exacto, que esa información de carácter sensible, porque obviamente cuando se haga una denuncia, si la denuncia tiene visos de ser estudiable, vamos a decirlo así, seguro que va a tener información sensible por una razón. No se nos escapa a nadie que las primeras denuncias que van a surgir y que ya están surgiendo en algunas compañías, no os engañemos, si hacéis Google, algunas grandes compañías ya lo han comentado esto y en las propias redes sociales, van a ser muchas de acoso sexual, de mobbing, con lo cual va a tocar datos muy sensibles de personas físicas, volvemos a la primera, y también de personas con nombres y apellidos. Cuidado, porque una denuncia falsa puede ser, obviamente tiene que ser penada, castigada, tal, ya lo veremos después, pero a su vez el daño está hecho en la persona. Si hay, no sé, un ejemplo clásico de un acoso sexual a una persona que es mentira, pues simplemente es por una rabieta o por lo que sea. Habrá cosas que sí. Por tanto, ¿cómo garantiza EQS esa seguridad de la información que fluye a través del dato? Muchas gracias. Sí, esta es una pregunta muy importante y delicada, complicada, porque el tema de seguridad es muy técnico y hay que buscar a divulgarlo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente no sabe realmente lo que es seguridad. Pero ahora, el primer tema es por qué un canal de denuncia, decimos, utilizando un correo electrónico no es lo más adecuado específicamente por esto, ¿no? Porque cuando tengo un canal de denuncia no es un medio seguro. Los datos pueden ser fácilmente accesibles a través del servidor, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. O sea, aquí es muy importante que tengamos un sistema que antes que todo la seguridad se va a hacer de que pueda yo asegurar los canales de ella, ¿no? Entonces yo creo que la primera cosa es lo que hablamos sistema de encriptación, ciframiento. Es decir, que la información de punto a punto, desde que el denunciante o el informante nos mande su denuncia hasta que se trate, que todo eso, que todo el tiempo la información esté criptografiada. Es decir, que si alguien intercepta la información en la red o lo que sea, no la pueda leer, ¿no? Este tipo de encriptación debe ser muy robusta, debe ser un sistema de un algoritmo tipo militar, que decimos, ¿no? Como un RCA 256, algo que no se puede fácilmente desencriptar, que requeriría 10 años para hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo de encriptación. Segundo,
Esta información hoy en día pues son sistemas SaaS, viajan en Internet, no hay problema. O sea, mientras tanto que utilicemos un cloud privado, que tengamos, ¿no? Enlaces que sean seguros. Y aquí, cuando se almacena la información, pues hay una serie de certificaciones de seguridad que existen. La más importante, ISO 27001. ¿De acuerdo? 27001. Esta certificación de ISO es la certificación de seguridad de información. Es una serie de pasos de trabajo que tiene que tener una organización para demostrar que está manteniendo la información de forma segura. Y esto es a nivel desde el desarrollo del código, Security by Design, que es parte de la RGPD también, en la que yo desarrollo de forma de que todo está seguro dentro del sistema. Los centros de datos, no hay gente que pueda entrar y salir, está hipercontrolado, hay sistemas de resguardo, hay un plan de contingencia si de pronto hay un desastre, que se pueda recuperar información. Es bastante complejo. Entonces, las empresas que tienen esta certificación son muy serias. Entonces, muy importante este tema. Después, bueno, dentro de esto, dentro de ISO 27001, entra todo. Entra, por ejemplo, el tema de redundancia. Por ejemplo, de asegurar que yo mis datos los tengo en un data center seguro, pero no solamente eso, que tengo yo resguardar la información en diferentes servidores, y a veces tenemos resguardado hasta en otro data center. De pronto tenemos un incendio o algo, siempre la información es disponible, ¿no? No hay ventanas de tiempo como teníamos antes de que el sistema no va a funcionar durante 5 horas porque estamos instalando una nueva versión, no. Los sistemas redundantes todo el tiempo están equilibrando y todo el tiempo la información está disponible, ¿no? Después está todo lo que son pruebas de penetración contra vulnerabilidad. Es decir, que hay compañías externas que van a atacar los sistemas o van a hacer pruebas sobre los sistemas para asegurar que no hay... Ustedes saben que hoy en día con todo el tema de ciberseguridad, con todo este tema de hackers y todo eso, a cada vez encontramos vulnerabilidad en los sistemas. Y esto requiere profesionales que nos estén garantizando de que no tenemos debilidades en el sistema, que se puedan reparar cuando encontramos. Eso es muy importante. Después hay otros temas también, por ejemplo, la protección contra fuerza bruta. Si el servidor está atacado, si se dan cuenta, hay forma de detectarlo y paramos estos ataques. Todo lo que es, si el denunciante nos manda piezas conjuntas, tenemos que escanear esas piezas conjuntas contra el antivirus. Eso es muy importante que lo tengamos. Y después también, del lado de la empresa, cuando entramos en la herramienta de gestión, esto es muy importante, atención, cuando usted se va a identificar, que tenga una identificación que garantice que no le están usurpando su identificación. ¿Cómo se hace eso? Igual como el banco, con una autentificación a doble factor. Es decir, que yo entro con mi login, con mi contraseña, y además me pide un código que el sistema me manda a mi celular o a mi correo electrónico. Estas son las funciones. Habría mucho más que comentarles, pero por el tiempo que tenemos, lo cerraré aquí, Luis. Muy bien, gracias, Claudio, pero efectivamente una pregunta que ha mencionado Claudio, perfecto, una aseveración que os sugerimos es que a cualquier proveedor que os ofrezca el tema, la sencilla pregunta es decirles si están realmente certificados en la 27001. Ya con eso, como ha explicado con todo detalle Claudio, bueno, pues os garantiza que es así. Seguro hay algún proveedor que os preguntará qué es eso, ¿vale? De la 27001. Ya con eso os está diciendo que no tienen idea de lo que es la seguridad de la información. Yo os digo que voy a ser muy directo y lo lamento para que se ofenda si hay algún espía entre los que estáis ahí, bienvenidos también, pero simplemente si hay alguien que está proveyendo canales de este tipo, bueno, pues que haga el checklist de estas 10 preguntas y cuando cumpla las 10 estará en disposición de salir a la calle. La tercera pregunta es ¿cómo garantizas la confidencialidad? Una cosa es la seguridad de la información, ha comentado Claudio, y también ha comentado algunos puntos de confidencialidad, pero si quieres algún tip más de confidencialidad de la información. Sí, la confidencialidad es muy importante porque lo que nos va a garantizar es que esta información que recibimos queda confidencial. Es decir, ¿qué quiere decir confidencialidad? Es que no se vuelva pública. Cuando yo recibo una denuncia en un correo electrónico y que te lo mando a ti, a Luis, porque estás trabajando conmigo, y de pronto me equivoco y se lo mandé a otro Luis, pues esa información viene de perder su confidencialidad, ¿no? Porque se volvió pública, porque alguien fuera del ámbito lo supo.
¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos esta confidencialidad de la información? Y está atado a esto otro tema que llamamos integridad, ¿sí? Porque la confidencialidad lleva también de que esta información, cuando nos llega, ¿cómo aseguramos que esta información no está modificada? A nivel de correo electrónico, yo te puedo decir, Luis, mira, yo le pago al que está en el departamento de informática o contrato un hacker y entra y no borra la información, simplemente entra, agarra el correo y lo modifica. Y no tenemos forma de saber que hubo un cambio. Entonces, aquí, muy importante, ya lo comentamos, primero, no trazabilidad de los IPs, ¿no? Entonces, mantenemos esta confidencialidad de información. Lo importante también es todo lo que es la limpieza de los metadatos en las piezas adjuntas, ¿no? Que mantiene el anonimato, pero también mantiene una cierta confidencialidad de información. Ahora, lo más importante es el tema de que dentro de la herramienta de gestión mantengamos personas con ciertos roles muy bien asignados. Es decir, que el sistema tiene que permitir segregar roles. Es decir, yo soy responsable de recursos humanos, estoy dentro del proceso de gestión de las denuncias, pues debería solo ver las denuncias que tienen que ver con mi departamento, es decir, discriminación, acoso, ¿no? Por ejemplo. Entonces no tengo acceso a las de corrupción o no, de fraude, porque no tiene que ver conmigo. Entonces tengo que limitar a lo mínimo en el sistema el acceso a los casos. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Es creando eso y también dando ciertos roles. Hay gente que quiero que trate el caso, pero no quiero que comunique con el denunciante. O no quiero que, por ejemplo, que borren el caso sin autorización, o por ejemplo, pueden dar cierta información y no otra, ¿no? Entonces, esa cosa muy bien, importante, ¿no? De hecho, efectivamente, Claudio, este punto creo que está muy bien trazado, como lo has dicho. Fijaos cómo una cosa lleva a otra. Es decir, cuando muchas veces nos pensamos que simplemente contratar un canal de denuncias es un correo electrónico, fijaros, el ejemplo que ha dado Claudio al principio de esta respuesta lo ha dejado clavado. Es decir, si vamos de correo sin saber y sin conocer un poquito las tripas de cómo funciona, de que no es solo un canal, sino que hay todo un sistema informático que permite asignar roles, el riesgo de que se difunda de forma errónea un correo, ese correo me llega, yo se lo mando a Luis Gómez en vez de a Luis Rodríguez, la hemos liado y se ha liado, pero bien, se ha liado por el ser humano, pero porque también ese canal no me permitía, dado que era fake o que era un canal débil, un canal que no se ha planteado estos temas y simplemente es esto de este boom que os digo, que hay más de 80 compañías ahora en España que ofrecen esto, es imposible que esas 80 hayan salido por la lluvia de los últimos días, ¿vale? Entonces, cuidado con esta pregunta, que esta es clave para también. Vamos a la cuarta, vamos a ir un poquito más rápido, Claudio. Sí. Un último tema muy importante, aparte de confidencialidad, hay una parte humana, ¿no? Muy importante de la organización. Asegúrense que las personas, los gestores de estas denuncias, lo tengan bajo contacto ustedes de que ellos deben mantener la confidencialidad, porque muchas veces la confidencialidad se pierde de forma humana, ¿no? Eso además lo vamos a tratar en las últimas 4 preguntas, que son más vinculadas más que a la tecnología, al proceso, ¿no? En esta cuarta te pregunto cómo genera o garantiza recordatorios y plazos de respuesta. En vuestra plataforma, obviamente, ¿puedes explicarlo de alguna forma? Sí, bueno, esto cuando hablamos de recordatorios y plazos, pues saben que en la nueva ley de protección del denunciante se habla de dar un acuse de recibo al denunciante dentro de los 7 días de que recibimos la denuncia. Después le tenemos que dar un seguimiento de la investigación dentro de los 3 meses y posiblemente también en los 6 meses si es que la investigación continúa, ¿no? Entonces, lo que nos pasa aquí es que si no tenemos recordatorios se nos va a olvidar, ¿no? Entonces, el sistema tiene que tener la capacidad de tener recordatorios programables, de que me diga, por ejemplo, Luis es el responsable, pues a Luis, a los 5 días que le manden un correo a Luis, oye Luis, no te olvides de mandar el aviso de recepción al informante, ¿no? O en los 3 meses, pues ya estamos en otras cosas, decir, oye, estamos a 2 meses y medio, hay que avisar del seguimiento. Entonces, esas cosas son importantes. Y después hay otro tipo de recordatorios que necesitamos hacer. Dentro de nuestros procedimientos vamos a definir diferentes etapas y eventualmente podemos configurar el sistema para que esté avisando a las buenas personas que hoy no te olvides de hacer entrevista aquí, no te olvides de hacer esto. Y así podemos respetar con los plazos. Perfecto.
Como digo y como apunta Claudio, es fundamental, como veis, que en la plataforma que seleccionéis esto os lo garanticen. No que penséis y que os lo digan, sino que os lo demuestren. Nosotros en el QS lo hemos visto y efectivamente llevan perfectamente asignados los plazos, que son plazos además, como sabéis, que tienen imperativos legales, tanto para el acuse de recibo del que hace la denuncia como para el tiempo del estudio y darle la respuesta adecuada. Vamos a la quinta, que es cómo reciben la información los empleados o denunciantes sobre el proceso de denuncia. Pues eso es muy importante. Hay una relación, actualmente hay un trabajo de un plan de comunicación que se tiene que hacer, ¿verdad? En la parte organizacional por parte, pero dentro del sistema es importante que podamos dejar el proceso de su denuncia, que podamos informar sobre el sistema. Entonces, hoy en día, pues si no tenemos un sistema, un correo electrónico, pues no sé en dónde se pone esa información. Entonces, dentro del sistema tenemos una página para el denunciante. Nos tenemos que asegurar que esta página se pueda personalizar totalmente, que podamos poner las ventanas con la información, aquí te va el proceso, así es como debes trabajar, así se encuentra, toda esa información tiene que estar dentro de eso, muy accesible hacia el cliente. Entonces es muy importante que tengan una página de denuncia que les permita personalizar. Esto es importante, como dice Claudio, porque nos estamos encontrando como que efectivamente muchas compañías compran el canal, se piensan que es plug and play, lo enchufo y ya está, y no. O sea, ¿cómo lo uso yo, que quiero denunciar? ¿Cómo lo uso yo, que soy responsable de, como ha dicho Claudio, el comité de decisión? O sea, los usos de cada actor dentro de todo el proceso, como veis, no son iguales, con lo cual tiene que haber una transparencia absoluta de cómo funciona el canal para que la gente también se sienta cómoda de poder hacer las denuncias, porque ya me adelanto a alguna pregunta que estamos viendo que estáis haciendo. Efectivamente, en un grado de madurez, la ley española prevé que el canal esté en la web, visible, fácil, a clics sencillos, a 3 clics, viéndolo muy fácil, y por tanto yo puedo hacer mañana una denuncia en aquella compañía porque me da la gana, porque hago y la hago, y soy una persona anónima desde un cibercafé, pues puedo hacerla. Entro en esa web, pero tiene que estar la web, obviamente me tiene que dar esa entradilla, pero tiene que haber un ecosistema detrás tecnológico soportado en un canal robusto como el que está comentando Claudio, que todo esto lo contemple. La pregunta 6 que te hago es cómo se facilita información a las autoridades competentes. Una vez que ha llegado la denuncia, se ha gestionado, claro, aquí la gente puede estar pensando en la famosa autoridad independiente que todavía no existe. Que sepáis, os adelanto ya que hay muchas autoridades competentes hoy día ya en activo que pueden recibir este tipo de denuncias, más allá de la contemplada en la Ley 223. Claudio, ¿cómo se facilita la información? Sí. Pues Luis, aquí esta va muy de la mano con la pregunta anterior, porque tenemos que tener un canal de comunicación, ¿no? Igual como en la página del denunciante en la que le damos una dirección, le vamos a proveer, por ejemplo, la política sobre cómo hacer una denuncia o las protecciones que conlleva. Aquí, pues las autoridades competentes deben estar por ley. La directiva europea la define muy claro, en la que dice que las autoridades competentes que pueden tomar este canal externo, porque la diferencia hoy en día con la directiva es que en algunos países europeos, les voy a hablar ahorita global, porque no es solamente España, yo sé que ustedes, muchos de ustedes son empresas que están también fuera, en otros países. Bueno, había en ciertos países en la que el canal interno era el primero, y después, pasado un cierto tiempo, si no había una respuesta, el denunciante podía ir a un canal externo. Bueno, hoy en día la directiva lo deja muy claro, para toda la Unión Europea existe canal interno y externo, y el informante puede decidir de hacer la denuncia en la empresa, o si no se siente en confianza, que no le estamos proveyendo la información porque no hay un canal de denuncia, lo puede hacer también a unas autoridades competentes. Hoy en día puede ir a cualquier ministerio, puede ir a un ayuntamiento, podría hacer una denuncia, porque además ellos también están obligados a tener un canal de denuncia, ¿verdad? Entonces, esta información pues tiene que estar clara. O sea, y la directiva le define, deben aparecer estas autoridades competentes. Yo pienso que en materia ahí, sí, de España, yo te dejo a ti, Luis, porque tú conoces mejor el tema, ¿no? Sí, efectivamente. En este punto 6 estamos ya en el ecuador de las preguntas, y efectivamente aquí lo que sugiero es que lo que es implantar un canal de denuncias no es contratar solo un canal de denuncias, sino contratar un canal y saber
o tener un departamento suficientemente informado de cumplimiento normativo, sobre todo, involucrado auditoría interna, cumplimiento normativo, según cada compañía a la que quiera, pero es importante que efectivamente haya unos protocolos asociados, que estas preguntas que os voy a hacer ahora van más vinculadas a ese mixto de tecnología y procedimiento. Entonces, en cada país habrá unas autoridades competentes y, por tanto, hay que establecer unos protocolos internos ágiles, ciertos, certeros, de a dónde ir en cada caso según el tipo de denuncia. Y una vez que la denuncia se ha tratado, que será algo que hablaremos en siguientes preguntas. Esto además ya respondemos a una de las preguntas que estáis haciendo en tablón. ¿Lo tienes perfectamente ubicado y accesible en tu web, en tu página web, el canal? Ahí, Claudio, obviamente, como os he dicho, esta si quieres la respondo yo. Sí, por un favor. Poco, y es todo lo que os ha comentado Claudio. Nuestra experiencia nos demuestra lo siguiente: la robustez que me da un canal como los que aporta EQS me permite saber que la maquinaria va a funcionar como un reloj suizo, ¿vale? Pero ahora toca la segunda, que es la ley 223 me obliga efectivamente a tener unos botoncitos accesibles, igual que tenéis el aviso de privacidad, política de cookies, aviso legal, etcétera. Vais a tener que tener un botoncito de canal para que tenga acceso a ese canal. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Corriendo ponerlo? No os recomiendo eso, insisto. Iros a la primera slide del dibujito que os he mostrado, que es mejor no tenerlo que tenerlo mal. Entonces, hay unos plazos, ahora tenéis que correr, es así, yo lo lamento, pero bueno, lo que es importante es primero probarlo. Cuando tengáis el canal, hacer siempre pruebas internas dentro de la personal que implanta el canal, en la compañía. Si necesitáis ayuda de consultores expertos, pues nos llamáis a la competencia, a quien sea, pero que os ayude a rodar el canal antes en cocina. Porque si no, vais a tener problemas si ponéis el canal abierto desde el minuto en que lo contratáis sin haberlo testado antes. Primero porque os puede llegar muchísima basura, que a ver cómo la gestionáis, o podéis cometer la imprudencia de gestionarla de forma indebida. Con lo cual, sí, lo tienes que tener perfectamente ubicado y accesible en tu página web, pero después de haberlo probado internamente. La octava es cómo gestionas las dudas y o denuncias que llegan al canal. Aquí, cuidado, también me permito aquí a responder yo. En estas últimas, si queréis, voy a responder yo más y casi cambiamos el rol y que Claudio me apostille a lo que me falte. Eso es, si quieres, porque es cómo la gestionamos las dudas o denuncias. Ese es el problema, que ahora van a empezar a llegar de todo. Entonces, la única forma de que esto no sea así y que no llegue todo tipo de denuncias y consultas es el hecho de que pueden llegar gente que pregunte cosas que no son denuncias, sino que son pues no funciona el aire acondicionado, tengo mucho frío en mi despacho, no lo sé. Que son cosas que obviamente pueden entrar en el canal porque la gente puede decir lo que le dé la gana, pero no van a devenir en nada que analizar. Entonces, es importante tener una unidad dentro de la compañía, o bien propia o mixta, con expertos, para empezar a rodar y luego ya podéis ir solos, pero para gestionar esas denuncias. Es lo que hemos llamado nosotros la gestión y análisis preliminar de las incidencias, lo que es el GAPI, llamamos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que esto no es un tema de, pues se lo digo al abogado. No, si el abogado está muy bien que le entregues, y él te lo va a pedir. Si el abogado es un abogado profesional, te va a pedir, oye, ¿cómo lo has obtenido? Tal. Hay una serie de protocolos de índole legal para que la gestión de la denuncia la hagas de forma correcta. No puedes, por ejemplo, vulnerar la ley de enjuiciamiento criminal, no puedes obtener la información de aquella manera, sino que hay unos protocolos jurídicos súper importantes. Con lo cual, la simbiosis operador-abogado es imperativo en cualquier gestión de canal de denuncias. Esto sabéis que soy muy cañero muchas veces con los abogados, pero os tengo que decir que aquí el rol del abogado es fundamental, pero no es único. O sea, el gran error que cometen muchos despachos ya les pasó en el año 2010 cuando salió el mundo del compliance y todos los despachos de abogados de este país, más de 300.000, decían que hacían compliance. Ahora no son tantos, como sabéis. No son ni mucho menos miles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una cosa es defender o asesorar en materia jurídica y otra es compliance. Claro que tiene que ver por la correlación jurídica que tiene la interpretación de muchas normas. Pues aquí pasa lo mismo. Tú tienes que operativamente, por un lado, la parte tecnológica, que lo ha explicado magníficamente Claudio, la parte operativa, que es la que hacemos los consultores, que no somos abogados, pero que sabemos de qué va la empresa, de qué va el proceso, ya sea una entidad financiera, fabril, criptomonedas,
ocio, turismo, restauración, es que me da igual, cualquier sector que se maneje. Y luego está la parte jurídica, que por supuesto es fundamental para que nos acompañe en una adecuada gestión de las denuncias que lleguen al canal. Sí. Nos quedan solo dos preguntas. Comentar, sí, dime. Si regresas sobre el punto 8, un tema que quiero yo comentar es, cuando hablamos de gestión, esta gestión centralizada, ¿sí? Yo he echado mucho de menos el canal electrónico, o sea, el correo electrónico. En realidad no es que el correo electrónico sea malo en sí, el problema es cuando llega al servidor, ¿no? Su gestión. Entonces, claro, una herramienta buena es que te permite centralizar todos tus canales de denuncia. Es decir, si yo quiero gestionarlo, lo tengo que hacer una gestión centralizada. Es decir, yo puedo tener un correo electrónico, pero que llegue dentro de una herramienta de gestión segura. La herramienta de gestión me tiene que permitir, por ejemplo, que si llega alguien a mi oficina o a la oficina del supervisor, que se pueda registrar de forma presencial, ¿no? Hacer este acto de denuncia dentro del sistema manualmente, ¿sí? O que podamos, por ejemplo, en la parte vocal, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? De que podemos anonimizar la voz, pero que podemos recibir también de forma vocal, ¿no? Entonces, el sistema tiene que ser capaz de tener la herramienta de centralizar todos los diferentes canales en uno solo. ¿Sí? Muy importante. Este es un punto que tocas, Claudio, fundamental, porque efectivamente no olvidemos que efectivamente el webinar de hoy basa su principal énfasis en que el proveedor tecnológico te aporte todas las garantías de índole tecnológica, pero como bien dice Claudio, la tecnología no se ceñe solo al correo electrónico. Una persona puede denunciar cualquier cosa por cualquier vía. Entonces, la empresa tiene que tener los protocolos físicos, visuales, sonoros, auditivos, digitales, perfectamente establecidos. O sea, lo puedes seguir haciendo como lo hacías antes, con un sobrecito anónimo, recortando letras de una revista, como hacían los asesinos en serie. Puedes hacer la denuncia, si quieres, así. Y también hay que tramitarla, esa denuncia, ¿no? O sea, el canal de denuncias está muy bien que se contemple, pero yo puedo hacer una denuncia como me dé la gana. Hay algunas preguntas que luego Raquel nos va a coordinar, que estamos viendo y que también van alineadas en esta línea. Perdón por la redundancia. Segundo, ¿cómo investigar las denuncias? La novela te la hago yo, sí. Porque ya sí que este toca mucho tu tema. ¿Cómo investigas las denuncias que llegan al canal, Luis? Correcto, es investigas. Fijaros que aquí antes era gestiono, es que no es lo mismo. O sea, el error que se comete muchas veces es que gestión e investigación se mezclan y no es lo mismo. Una cosa es la gestión preliminar de la incidencia comunicada, denuncia, llamadlo como queráis. Como ahora estamos con el tema del buenismo, denuncia o llámalo X. Pero es verdad que cualquier persona puede utilizar el canal para decir lo que le dé la gana. Así de claro lo digo. Por error, por hacer la gracia, por difamar, por lo que le dé la gana. Todo eso hay que gestionarlo previamente y eso no tiene por qué hacerlo un abogado. ¿Por qué? Porque simplemente llega una cosa y una gestión a través de un canal, hay que ver que cumple todos los requisitos y se analiza. Esa es la que llamo yo gestión y análisis preliminar de las incidencias. Lo conocemos como triaje también, ¿no? Hay uno que lo llaman triaje. Exacto, ¿no? el triaje. Te vas viendo qué es y ya sabes a quién se lo puedes asignar o si se cierra. A quién no. Correcto, a qué departamento se lo puede decir, cuál no. O sea, esa unidad es la que tiene que aglutinar. O sea, siempre existe el miedo de, vamos a recibir 200.000 denuncias. No se sabe. O sea, sí que es verdad que cuando ya cogen madurez los canales, se implantan y luego vuelven a caer. Pero se implantan, vienen un montón de ellas, pero por eso hay que hacer esa depuración fina, que no es una gestión jurídica per se solo. ¿Que la pueden hacer también abogados? Por supuesto, y también la puede hacer un ingeniero industrial que está dedicado a esto. O sea, la puede hacer cualquier persona que sepa cómo hacerlo. Pero esto ya no. ¿Cómo investigas la denuncia que lleva al canal? La investigación hay que tener muchísimo cuidado. Sabéis que el juez Marchena ha sido muy claro, como siempre, a mí me encanta, y ha criticado claramente de que esta ley, cuidado para los valientes o los inconscientes. O sea, esto hay que hacerlo muy bien para no destruir pruebas o no invalidar pruebas para una posible investigación de un posible fraude, etcétera. Fijaros, fraude, acoso, corrupción, o sea, estamos tocando temas delictivos, con lo cual mucho cuidado con hacer esto mal. Ahí otra vez vuelve a cobrar súper importancia el rol del abogado especializado en mercantil, en penal, no un abogado de otras especialidades, pero en estas en concreto sí que tiene que ser un abogado que conozca perfectamente
cómo se realizan las investigaciones, cómo hago, a quién llamo primero, le doy validez a esto o no, con quién hablo con el acusado, hablo con el denunciante, si el denunciante es anónimo, ¿cómo lo hago? Fijaros el proceso de investigación. Por eso os digo que, y ya estamos llegando al final de la ponencia, por eso os digo que esto no va de comprar un canal de denuncias en el chino del barrio de abajo, no va de eso. Muchísimo cuidado. El 50% del trabajo lo vais a tener que hacer vosotros, con ayuda o sin ayuda. Si sois el departamento de cumplimiento, que entiendo que la mayoría de los que estáis al otro lado o sois despachos, o sois consultoras, o sois unidades de cumplimiento de las organizaciones. Y vamos a la última pregunta, Claudio. Luis, y en este tema de investigación muy importante, si regresamos a la plataforma, al sistema que tengan, asegúrense que pueden mantener toda esta información de forma segura, lo hemos visto antes en uno de los puntos, porque vamos a formar un expediente de investigación y ese expediente lo tienen que ver muy pocas personas y tienen que asegurarse que esté totalmente seguro, que no se vaya a fugar ninguna información. Vamos a la última pregunta, Claudio. Ok, la próxima pregunta, 10, la última. ¿Cómo gestionas los posibles conflictos de interés al recibir e investigar? Súper interesante, Luis, aquí este tema de conflicto de interés que es muy poco entendido y comprendido. A ver, exacto. Adelante. Esta es un poco piedra angular, curiosamente, aunque lo hemos dejado para el final y con esto terminamos. Esto ya no solo es de índole tecnológico, sino que tenéis que tener un protocolo interno perfectamente definido dentro de vuestro sistema de compliance. Muchos de la gente que estáis implantando ahora canales por la ley 223 no tenéis sistema de compliance, pero esta política es fundamental, porque imaginaros, que pasa muchas veces, y esto lo he vivido yo, lo doy fe que esto ha pasado en algunos clientes, que el denunciado es una persona que forma parte del comité. O sea, imaginaros... cuidado con esto. Hay que establecer previamente una política muy transparente, muy clara, de evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Porque si no, pasa lo que está pasando en algunas compañías, que se está utilizando el canal de denuncias como una arma torticera para hacer despidos improcedentes. Entonces, muchísimo cuidado, porque esto es, como dice Fito y Fitipaldis, es la mano y no el puñal. Cuidado, es el arma. ¿Vale? Pero el arma, cuidado, porque un arma puede ser para defenderte o para matar. O sea, cuidado. Cuidado porque el conflicto de interés es algo que todo el mundo habla de ello, pero muy pocas compañías lo tienen perfectamente establecido. Se centran más en temas de uso de información privilegiada, temas para cotizadas. No, aterrizar el conflicto de interés a la realidad. A cómo gestiono cuando una denuncia que llega a través del canal está afectando a un alto directivo que a lo mejor forma parte de ese comité. Cuidado, ahí lo dejo. Y esto, la forma de resolverlo, obviamente, es estableciendo una política muy clara. Claudio. Sí. Luis, yo agregaría aquí simplemente que si ustedes tienen en este primer nivel de gestión 2 personas, que no sea una sola, que sean 2, es el principio de los 4 ojos. Sabemos que si en caso de un conflicto de interés con una a la otra, el sistema tiene que permitir que borremos a esa persona para que no siga en la investigación. Después, bueno, el sistema tiene que permitir de que asignemos el caso a diferentes grupos, como lo hemos dicho antes, al equipo de recursos humanos o al equipo financiero. En ese caso, tengo que tener la habilidad de que dentro de ese grupo hay personas y que podamos elegir que a tal persona no se lo vamos a mandar porque hay un conflicto de interés. Y esto el sistema lo tiene que permitir, ¿no? No olvidéis, por tanto, ya con esto terminamos, que elegir al buen proveedor y preguntarle todas estas preguntas. Si queréis la 10ª, que sean las apostillas que os ha comentado Claudio, pero lo que es fundamental es que la implantación de un canal de denuncias, si no tenéis un sistema de compliance penal, debe ir vinculado necesariamente a 4 documentos. Sin duda que los tenéis que hacer vosotros o ayudar o buscar a alguien que lo haga. Un código ético, un sistema disciplinario, un protocolo de uso del canal y este documento de la gestión de conflictos de interés. Te paso la palabra a Raquel. Perdón, Reyes. Reyes. Muchas gracias, Luis y Claudio, por esta excelente ponencia, muy dinámica. Además, yo creo que los espectadores se habrán también entretenido mucho. Vamos con la parte de las preguntas. Hay varias. Vamos a intentar contestarlas todas. Si no, pues siempre está la posibilidad de contactar o con Luis o con Claudio para responderlas posteriormente. La primera sería, si el canal de denuncias es un sistema común, caso de una multinacional,
A nivel local, ¿qué tipo de documentación necesitaríamos tener? No me refiero a lo estándar, como política, procedimiento, formación, sino documentación técnica en materia de seguridad de la información, acuerdos DTA para protección de datos, informes de autoría, etcétera. A ver, Luis, te dejo a ti responder. Sí. No, te cuento, Claudio, lo has apuntado antes. Efectivamente, hay que establecer un protocolo muy claro, como has dicho, sobre todo por la vinculación a la RGPD, en contexto de protección de datos europeo y datos que puedan salir de este perímetro, no solo ya a nivel internacional o continente o Comunidad Europea, sino que recientemente he leído que por un tema de esta índole ha sido sancionada una de las gafas de las grandes compañías Big Tech, o más de una. Creo que algunas están siendo sancionadas precisamente por esto. Entonces, efectivamente hay que hacer un análisis previo para ver primero dónde tienes esos países ubicados o esas partes locales. La infraestructura del canal sí tiene que predefinirse. Es probable que en algunos países más avanzados, como es el mundo anglosajón, que lo tienen ya implantados desde hace muchísimo tiempo. Os recuerdo que el escándalo de Enron, por ejemplo, Parmalat, son dos escándalos financieros mundiales súper conocidos y todo empezó por una denuncia en el canal de denuncias. Entonces es como un ensamble puzzle tecnológico. Por eso es tan importante conocer el canal donde lo vais a implantar. Si sois un CIF español, pues obviamente os aplica vuestra ley, pero tenéis que estudiar muy claro con vuestros informáticos y los de la Head Office esa vinculación y coordinación, sobre todo para la transferencia internacional de los datos. Sí, muy bien, Luis. Yo agregaría esto que muy importante dentro de la directiva, para responder un poco a la pregunta, cuando hablamos de multinacional, la ley dice que todas las empresas menores a 250 empleados pueden mutualizar el sistema. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo como grupo multinacional puedo centralizar la denuncia para todas esas sociedades que tengo menores de 250 empleados. Ahora, si yo tengo una sociedad en Francia o en Italia y tiene más de 250 empleados, entonces la directiva nos exige de que la denuncia llegue directamente a ese grupo. Es decir, que tendremos que tener una organización de compliance para gestión localmente en esas sociedades, ¿de acuerdo? Entonces, oí que Reyes habló del tema de PIA, que es, por ejemplo, el estudio de impacto. Pues en ese caso sí habrá un estudio de impacto que se tiene que hacer a nivel de la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, eso es importante para cada una de esas sociedades que tengan más de 250 empleados, no importa si es parte de un grupo. Otra pregunta sería, ¿están los notarios obligados a implementar los sistemas internos de información? La respuesta es contundente. SI. Son sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, desde hace un siglo, no desde hace poquito. Ellos se creen que es desde el 2010, pero desde mucho antes ya eran. Desde el 2010 ya no discute nadie y son sujetos obligados. Entonces les ampara por ahí, aunque sea un notario. Uno. Ahí no aplica cuando son sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo, aunque sean 3 personas en el despacho, que es el notario, el pasante y la recepcionista o el recepcionista. Esas 3 personas, ese notario, entre comillas, es sujeto obligado y, por tanto, tienen obligación inmediata de tener su canal. Con lo cual, a trabajar Luis, notarios, si me estáis escuchando alguno. Luis, y supongo que ese canal de denuncia tiene que estar abierto a terceros, ¿no? Porque son más que para las 2 o 3 personas, son más bien para los clientes que tienen involucrados en un tema de... Claro, no, pero fijaros, la pregunta es muy buena porque efectivamente son sujetos obligados. Son como Bruce Willis en El Sexto Sentido. Está muerto y no lo sabe, ¿no? En toda la película. Bueno, pues aquí es parecido, Son sujetos obligados, muchos de ellos seguramente no lo saben. Si hay algún notario al otro lado de la ventana, bienvenido. Podéis llamar a QS para solicitar propuesta porque tenéis obligatoriedad. Y ojo, el notario tiene unos protocolos de confidencialidad espectaculares, porque os podéis imaginar, constantemente está pidiendo datos de carácter personal, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo lo que decías, efectivamente, que también creo que es una de las preguntas que ha llegado, si tiene que estar abierto. Os insisto, sí, pero para ir en moto primero hay que ir en bici, y primero andando, y primero en patinete. O sea, es andar, patinete, bici, moto, y luego más si quieres. Y luego si quieres vuelas. Pero de entrada,
el canal tendrá que estar abierto en la web con acceso público a cualquier persona. Es que, de hecho, tengo amigos que me dicen que van a hacer una cosa, cuando han visto la proliferación de esto, que lo que van a hacer es dedicarse a mandar denuncias de todo tipo. Si no es denuncias falsas, se las inventan y es tema que puede ir entrando y puede reventar un canal. ¿Por qué? Porque en el futuro, no sé, yo le he hecho 2 o 3 años, aunque los plazos son los que son según la ley, ahora tenemos unas elecciones anticipadas, bla, 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 con lo cual en España hasta, bueno, decíamos hasta diciembre, y ahora es verdad que después de verano yo creo que todo se acelerará mucho más, con lo cual ahora sí que va a haber que cumplir con los plazos. Yo me auguraba que no, que ni la autoridad independiente ni nada, pero es importante que primero os entrenéis con el conocimiento de ese canal que habéis contratado, lo probéis con personal interno y una vez que hagáis pruebas y funciona bien y ya estáis seguros de que todo va bien, a la web y, como dice, ir cumpliendo con los artículos de la ley de forma secuencial. No tengáis prisa de hacer las cosas corriendo, que si no, como digo en la primera slide, mejor no tenerlo. Perfecto. No sé cómo vais de tiempo, tanto Luis como Claudio. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo puedo quedarme. Vamos bien, Claudio, vamos supongo bien. que también. Sí, igual, vale. igual. Sí, alargamos unos minutillos. Sí. Siguiente pregunta. ¿Habéis planteado que para garantizar la confidencialidad sería, por ejemplo, dar acceso a recursos humanos para un caso concreto y limitado de acoso y no enviar la info por correo electrónico una vez recibida la comunicación en el canal? Como conjuga el artículo 32.3 de la Ley de Informantes, que dice la comunicación solo permanecerá dentro del sistema el tiempo imprescindible para decidir iniciar una investigación. Mira, si quieres, Luis, voy a empezar con el tema, la parte tecnológica, te dejo complementar ya más con el tema de compliance. Mira, ya demandar información de ese índole por correo electrónico es la más grande error que se puede hacer. Porque miren, para la gente que trabaja en investigación, en forense, en el caso de Luis, sabemos que cuando nosotros bloqueamos una cuenta de alguien y nos tomamos el correo electrónico para buscar evidencias, ¿qué pasa, Luis? Automáticamente abrimos ese correo, ¿no? Entonces, toda información que esté en un correo electrónico puede ser leída, pierde su carácter confidencial. Claro. Cualquier persona puede tener acceso a él. Entonces, aquí es muy importante que el sistema permita que cuando yo asigne efectivamente este caso de recursos humanos, lo pueda mandar a un equipo que se llama recursos humanos. Es decir, que el sistema me permita armar un fichero o un espacio para eso. Y al momento que yo asigno este caso a recursos humanos, la persona o las personas asignadas tendrán en ese momento acceso a esta información. Y de vuelta dentro de los roles asignados, ¿eh? No quiere decir que porque tienen acceso que pueden hacer todo. Por ejemplo, yo puedo restringir por seguridad y confidencialidad de que no pueden exportar información fuera del sistema. La pueden leer, pueden agregar datos, pero no pueden exportarla, ¿no? Todo eso se puede ir controlando. Sí, de hecho, la pregunta es magnífica, porque de verdad, esa pregunta que has hecho, fijaros, es perfecta porque es real. Es una pregunta que esto ya ocurre, es decir, ocurre en todas las empresas. Es más, hasta ahora, que nadie hablaba de canales de denuncias, en esta vida ha habido problemas de acoso y denuncias por acoso en las empresas. Y obviamente, ¿a dónde se iba? ¿A dónde se va? ¿A dónde hay que ir? De hecho, hasta que esta ley se ha publicado y la gente ha tomado conciencia de que el canal es el canal, la gente se ha quejado a recursos humanos. Bien, con lo cual, esto... Lo primero que hay que hacer por eso es la importancia de la formación. Cuando se dice formación no es dar un cursito de qué es un canal de denuncias, no, es cómo funciona mi canal de denuncias. En el momento en que la plantilla, la gente, el público en general, sabe que la información se puede trazar a través de un canal para protocolizar una gestión de una denuncia de forma adecuada, es cuando esto tenga un periodo de maduración que ahora mismo no existe. Ahora mismo el 99% de las denuncias por acoso llegan directamente a recursos humanos con ninguna salvaguarda, con el nombre del denunciado o denunciada, de hecho, yo he visto, como digo, en algunas compañías y algún despacho de abogados o algunos despachos de abogados, como empresa, gestionar esto de pena, gestionarlo de forma, insisto, torticera, y enterándose todo el mundo de lo que ha hecho fulanito, menganito. Ahora esto cambiaría muchísimo. Entonces, 2 cosas fundamentales. Lo primero,
establecer un canal como el que hemos comentado en el webinar de hoy, pero en segundo lugar, cuando se dé la formación de uso del canal, no es una formación de prisa y corriendo 5 minutos, venga, no, que todo el mundo se entere que la vía más adecuada para no perjudicar tu denuncia, si realmente quieres ir adelante con ella, es esta. Nosotros ahora tenemos 2 casos de 2 compañías que está habiendo un problema de este tipo. Entonces, la tentación normal es ir a recursos humanos. Y si no me han dicho que lo haga de otra forma, pues yo voy a recursos humanos, obviamente sin salvaguardas. Con lo cual, lo importante es conocer el protocolo que tecnológicamente se soporte, como dice Claudio, y en segundo lugar, comunicarlo y que la gente lo sepa, que la forma o el canal adecuado es el de denuncias. Pero esto es cuestión de cultura y tiempo. Perfecto, muchas gracias a los dos. Por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando aquí, pero les comunicamos a los asistentes que se mandará esta presentación y en ella viene el correo tanto de Luis como de Claudio, entonces pueden hacer dentro de sus apretadas agendas, podrán contestarle las preguntas. Antes de nada, recordarles que tenemos formación gratuita continua según todo el tema de la ley de informantes, de cómo implementar correctamente un canal de denuncias. Tenemos eventos constantemente, de hecho, con la fecha límite del 13 de junio para empresas con a partir de 250 empleados para implementar el canal, tenemos ya un evento programado a las 10 de la mañana que les invitamos también a que se registren de forma gratuita. Y sin más dilación, contamos con su opinión también para que contesten la encuesta que tenemos en la plataforma. Muchísimas gracias, Luis, Claudio, como siempre, por vuestra ponencia y vuestro tiempo.